La entropía es un concepto no sencillo de explicar y entender, el cual es mencionado en preparatorias y universidades como desorden. El desorden puede ser una aproximación inicial, pero no el concepto definitivo. En mi percepción, los mejores videos que explican qué es entropía son los publicados por Javier Santaolalla, Veritasium y Quantum Fracture. Las direcciones electrónicas se dejan en la descripción del video. Nuestro aporte será ir un poco más allá de un nivel de divulgación, tomando los conceptos matemáticos y algunos datos históricos, siguiendo la línea dada por las tres fuentes mencionadas. Información creada por el Dr. Jesús Barraza. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo. La definición de entropía, encontrada en la página de la Real Academia Española, asocia dos conceptos. El primero, magnitud termodinámica, que mide la energía no utilizable para realizar trabajo, y es el cociente de calor cedido por un cuerpo entre la temperatura absoluta del sistema. Ese significado está asociado con la expresión matemática aplicada en cálculos de máquinas térmicas y en reacciones químicas. Se muestra la expresión y el significado de cada variable. El segundo concepto fue mencionado en la introducción del video, es decir, entropía igual a desorden. El inicio de la termodinámica como la rama de la física se atribuye al ingeniero Sadi Carnot, nacido en París, Francia, en 1796 y muere en 1832 por cólera. Publicó un libro a los 28 años nombrado Reflexiones sobre el poder motivado por el fuego y sobre las máquinas ajustadas para desarrollar ese poder. Las conclusiones del trabajo son que la sustancia dentro de la máquina de vapor no es de importancia para la eficiencia de esta, sino que la diferencia de temperatura en el ciclo de trabajo es la variable que más impacta en la eficiencia. Lo anterior quedó en sus atribuciones científicas, que son el ciclo de Carnot, el teorema de Carnot y la eficiencia de Carnot. Rudolf Clausius nace en 1822 en el reino de Köslin, Prusia, y muere en 1888 en Bonn, Alemania. En su tesis doctoral estudió los colores rojos vistos en el amanecer y atardecer, además del color azul del cielo en 1848, lo anterior con base en reflexión y refracción de la luz, en lugar de plantearlo con la dispersión de la misma. Sin embargo, el análisis matemático fue más profundo que el de sus predecesores. En 1850 publicó su trabajo más famoso, donde refuta la teoría del calórico y establece los principios de la primera y segunda ley de la termodinámica. En 1865 publica su noveno trabajo en calor, donde escribe la letra S para el concepto de entropía sin ninguna razón en específico, y lo nombró entropía por su parecido con la palabra energía. Entropía en griego significa transformación. Concluyó lo siguiente para la primera ley: la energía del universo es constante, y la segunda, la entropía del universo tiende a aumentar. Ludwig Eduard Boltzmann nace en 1844 en Viena, Austria, y muere en 1906 en Decino, Italia. Entró a la universidad en 1863 y terminó su doctorado en 3 años, es decir, en 1866. En su tesis doctoral estudió la teoría cinética de los gases supervisado por Joseph Stefan. La fama de Boltzmann fue ganada con base en la invención de la mecánica estadística. Sus teorías conectaron las propiedades y comportamiento de los átomos con las propiedades macroscópicas. En la década de 1890, trabajó en la relación de principios mecánicos con la segunda ley de la termodinámica. La expresión matemática de los microestados con la entropía es presentada. Esa expresión está registrada en su tumba. Sin embargo, la ecuación fue creada por Planck, y por azares de la vida se atribuyó a Boltzmann. Historia para ser contada en otro video. La historia empieza con el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot está basado en un cilindro lleno con un gas ideal, es decir, cualquier gas que esté a bajas presiones, alrededor de una atmósfera y temperaturas por encima de su punto de condensación, por ejemplo, 298 Kelvin. El ciclo consta de 4 pasos. Los pasos 1 y 3 se caracterizan porque hay flujo de calor, mientras los pasos 2 y 4 hay una expansión y compresión mecánica del gas aislado térmicamente del medio, lo cual provoca movimiento junto con calentamiento o enfriamiento del gas sin ningún flujo de calor. El proceso es completamente reversible. En otras palabras, el proceso termina donde comenzó. Se presenta una simulación general del ciclo de Carnot. El inicio es una expansión isotérmica. Una fuente a una temperatura alta se acerca al pistón y el gas se expande. En el segundo paso el sistema está aislado térmicamente. La expansión del gas continúa, pero la temperatura disminuye. En el tercer paso el sistema se comprime isotérmicamente. Una fuente de temperatura baja se acerca al pistón y el gas se contrae. En el cuarto paso, el sistema aislado isotérmicamente
La compresión del gas continúa hasta llegar al punto donde el ciclo inició. El ciclo de Carnot se puede dibujar en un diagrama presión-volumen, el cual es presentado del lado izquierdo. La temperatura de un foco más caliente que el pistón es mantenida. El gas aumenta su volumen y la presión interior disminuye, ambas variables desde un punto A a otro B, mostrado del lado derecho. El comportamiento de una curva en un diagrama está asociado con una ecuación matemática, en este caso llamada ley de Boyle, la cual dice que el producto de presión-volumen es constante, es decir, el producto de presión-volumen del punto A es igual al producto presión-volumen del punto B. El ciclo de Carnot involucra la primera ley de la termodinámica, la cual enuncia: el cambio de energía interna es igual al calor adicionado al sistema menos el trabajo hecho por el sistema. La convención de signos es la adoptada por la IUPAC. La energía interna está asociada con el movimiento cinético de las moléculas del gas. En el punto A, presión alta y volumen bajo; en el punto B, presión baja y volumen alto. El trabajo se refiere al cambio de volumen asociado con el movimiento del pistón en el ciclo de Carnot. El gas que se encuentra dentro del cilindro, el pistón, originalmente ocupa un volumen mínimo dentro, absorbiendo el calor de la fuente térmica a una temperatura constante, TH, temperatura hot, hasta que ocupa el mayor volumen posible dentro del cilindro, elevando el pistón lo máximo que se pueda. Cabe destacar que durante la expansión el gas tiende a enfriarse; sin embargo, al seguir absorbiendo calor de la fuente térmica, mantiene su temperatura constante. Asumiendo el modelo de gas ideal y que la transformación es isotérmica, se deduce que la energía interna tampoco experimenta cambios. El trabajo de expansión es igual a la constante de los gases por la temperatura TH de la fuente caliente por el logaritmo natural de volumen B entre volumen A. Se retoma el ciclo de Carnot completo en el diagrama presión-volumen del lado izquierdo. El foco caliente se quita y el gas se sigue expandiendo. El gas aumenta su volumen y la presión interior disminuye, ambas variables desde un punto B a otro C, mostrado del lado derecho. El comportamiento de una expansión adiabática está asociada con el producto de presión por volumen elevado al coeficiente de expansión adiabática, el cual es la relación entre Cp entre Cv. Para un gas monoatómico, gamma es igual a 1.67. La expansión adiabática se puede describir por el producto de temperatura por volumen elevado a gamma menos 1. Al quitar el foco de calor, la expansión del gas por la acción mecánica del pistón continúa, esta vez sin presentar un intercambio térmico con el entorno, debido a un aislamiento del sistema con sus alrededores. En esta etapa del ciclo, el gas comienza a enfriarse, disminuyendo su temperatura hasta alcanzar Tc. Justo en ese momento se alcanza el volumen máximo del gas. El calor intercambiado es igual a cero debido al aislamiento térmico. La energía interna es igual al producto de número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperaturas entre el foco frío y el foco caliente. El trabajo es igual al menoscambio de energía interna del punto B a C. En esta etapa del ciclo, el sistema vuelve a interactuar con los alrededores. Es una etapa no aislada con el entorno, permitiendo un intercambio térmico con este y manteniendo la temperatura constante Tc. Mientras el gas se comprime, ambas variables desde un punto C a otro D, mostrado del lado derecho. La ley de Boyle aplica nuevamente en este paso. El cambio de energía interna es igual a cero, así que el calor dado al sistema es igual al trabajo. El trabajo está dado por la expansión mostrada y descrita en el primer paso del ciclo de Carnot. Las expresiones del trabajo equivalen al calor cedido o ganado por el sistema y son importantes para definir la eficiencia de una máquina térmica. Se retoma el ciclo de Carnot completo en el diagrama presión-volumen del lado izquierdo. El foco frío se quita y el gas se sigue comprimiendo. Disminuye su volumen y la presión aumenta, ambas variables desde un punto D a otro A, mostrado del lado derecho. La ecuación asociada con el comportamiento de compresión adiabática es la misma que la de expansión. Ya que el sistema está aislado, el intercambio de calor es igual a cero. El cambio de energía del sistema es positivo porque la temperatura aumenta al comprimir el gas. El trabajo es igual al negativo del cambio de energía interna, es decir, que el trabajo está hecho por el pistón hacia el gas, comprimiéndolo. La variación total de energía interna del ciclo de Carnot es igual a cero. La reducción de energía interna por expansión adiabática se recupera en el paso de compresión adiabática, haciendo que su diferencia es igual a cero. El trabajo realizado es igual al número de moles del gas por R y la diferencia de temperaturas de focos de alta y baja temperatura. No depende del gas dentro del pistón. Una de las conclusiones más importantes de Carnot que dio lugar al planteamiento de la eficiencia de una máquina térmica. La eficiencia de una máquina térmica que siguiera el ciclo de Carnot se define como la relación de trabajo producido entre el calor dado al sistema en el paso 1 del ciclo por el foco caliente. La eficiencia está en función de las temperaturas del foco caliente y del foco frío.
El calor se toma de los pasos 1 y 3. El calor Q1 es dado del foco caliente en el paso 1 y será mayor que el calor Q2 sacado del sistema en el paso 3 del ciclo. El trabajo es Q1 menos Q2, signo positivo para el trabajo hecho por el sistema y signo menos para el trabajo hecho sobre el sistema. Se sustituye en la expresión de eficiencia, se hace el álgebra. El resultado es 1 menos Q2 entre Q1. Usando las expresiones de calor en el paso 1 y 3, conduce a la expresión de eficiencia en función de las temperaturas. Las relaciones de volumen BD entre BC y BB entre BA son iguales, así que se eliminan. De la igualdad entre la eficiencia de la expresión de calores y aquella de temperaturas, se puede hacer una manipulación algebraica para obtener una correlación entre dos temperaturas, etiquetándolas como T1 y T2. La relación calor ganado o cedido entre la temperatura alta o baja fue primeramente llamada por Clausius valor equivalente y posteriormente entropía. El concepto de entropía está completamente envuelto en la segunda ley de la termodinámica. Este se interpretó para dos tipos de sistemas con base en la referencia en esta diapositiva. El primero es que la entropía para un sistema reversible es igual a cero. Rudolf Clausius encontró el valor equivalente de calor entre temperatura en un ciclo de Carnot. La suma de los calores equivalentes en expansión y compresión isotérmicas es igual a cero en un ciclo reversible. Clausius generalizó la suma para un sistema con un número infinito de ciclos con una integral. Clausius propuso la letra S para el concepto de entropía de la palabra griega transformación. Él la usó intencionalmente para que fuera lo más similar a la palabra energía. La segunda interpretación de la entropía es que, para un proceso irreversible, el valor de la misma es mayor a cero. Se deja la referencia en la descripción del video. La suposición de Clausius con base en los hechos expuestos por Carnot es que el calor fluye de una temperatura alta a otra más baja. Tomando en cuenta un sistema donde la temperatura cambia por el calor absorbido, se debe plantear la diferencia de inversos de que la temperatura 2 y 1 debe ser positivo, porque el sistema pasará de una temperatura 1 baja a una temperatura 2 mayor al absorber calor. El cambio positivo de entropía se analiza con más detalle. Considere dos depósitos de calor, uno a una temperatura TH hot, otro a una temperatura menor TC cold, y se ponen en contacto. Los cambios de entropía de los depósitos son delta S igual a Q entre T. La temperatura es TH y TC según el caso. El depósito TH cederá calor, por eso el signo menos, y el TC recibirá calor, por eso el signo positivo. La suma de los cambios de entropía es expuesta en la parte de abajo. El cambio de entropía total es la suma del cambio de entropía de alta temperatura y el cambio de baja temperatura. Se sustituyen las expresiones de entropía para cada caso. Se hacen las operaciones de fracciones. El resultado está al final. Como TH es mayor que TC, conduce a que el resultado debe de ser positivo. De lo contrario significaría que el calor fluye de una temperatura más baja a una más alta, y eso no ocurre en la naturaleza, a menos que un medio externo intervenga. Para sistemas no reversibles la entropía tiende a aumentar. De hecho, el enunciado de Rudolf Clausius para la segunda ley de la termodinámica es: la entropía del universo tiende a un máximo. Si se tuviera un proceso con infinitos pasos, sí tiene que aplicar la integral como se muestra. Con todo el contexto dado, se retoma el concepto de entropía dado por la RAE. Entropía es una magnitud termodinámica que mide la energía no utilizable para realizar trabajo y es el cociente del calor cedido por un cuerpo entre la temperatura absoluta. Y más específico en la segunda ley de la termodinámica, el cambio de entropía para un proceso reversible es cero. Por otro lado, el cambio de entropía para un proceso irreversible es mayor que cero. Se ha dado el contexto macroscópico de entropía, por lo que ahora se toca el contexto microscópico con base en la termodinámica estadística. La termodinámica estadística, sinónimo de mecánica estadística, es el estudio del comportamiento de un sistema a partir de las partículas que lo conforman usando la teoría de probabilidad. La ecuación fue hecha por Planck, pero se atribuye a Boltzmann. Boltzmann usó métodos estadísticos para determinar la velocidad de los gases. Posteriormente, usó esos métodos en el tema de la entropía, pero no hizo la ecuación final del tema. Planck estudió la segunda ley utilizando el método de probabilidad de Boltzmann y llegó a la ecuación mostrada en la diapositiva. Planck escribió en una publicación que los métodos matemáticos fueron completamente desarrollados por Boltzmann. De ahí que la ecuación se asoció con Boltzmann sin haberla propuesto completamente. Después de la muerte de Boltzmann, un concejal mueve sus restos a un lugar cerca de la tumba de Beethoven, y posteriormente un científico local pagó por colocar las letras de la ecuación. Esta información está descrita en la referencia de la diapositiva. La ecuación es una expresión sencilla, S igual a K por log de W, donde S es igual a entropía, K es la constante de Boltzmann y W es el número de microestados. El gran problema es la determinación de W.
Los microestados de un sistema. Se distinguen tres colectividades del sistema con respecto al universo, clasificados aumentando la complejidad usando la termodinámica estadística. Ensamble microcanónico. Es un sistema aislado con energía constante, que no intercambia energía ni partículas con el universo. El sistema tiene un número de partículas, volumen y energía constantes. Un sistema difiere del otro por su microestado. La pregunta clave es cuántas configuraciones tiene un determinado microestado, con el objetivo de saber cuál es el microestado más probable dado n número de partículas, b volumen y e energía. Esta es la descripción que parcialmente usamos en este video para la explicación de entropía. Ensamble canónico. Es un sistema en equilibrio térmico con un foco térmico exterior. Solo se puede intercambiar energía en forma de transferencia de calor con el exterior. Este ensamble está constituido por un conjunto de réplicas de un sistema con un número de partículas, volumen y temperatura constantes, que interactúa entre sí hasta llegar al equilibrio con valores constantes de número de partículas, volumen y temperatura. Ensamble gran canónico. Reemplaza la colectividad canónica para sistemas abiertos que permiten el intercambio de partículas con el exterior. Este ensamble está constituido por un conjunto de réplicas de un sistema a volumen, temperatura y número de partículas constantes, las cuales inicialmente no pueden intercambiar ni energía ni partículas entre sí mientras se prepara el ensamble. Posteriormente, se permite que los sistemas del ensamble intercambien energía y partículas. Un sistema de ensamble difiere del otro en el valor de energía y del número de partículas. La explicación de entropía usando la termodinámica estadística se hace por medio de una descripción parcialmente microcanónica. Imaginemos una caja aislada sin intercambio de partículas con el ambiente. La caja se divide en dos secciones y se colocan dos partículas en ella. ¿De cuántas maneras se puede acomodar las dos partículas en los dos espacios de la caja? Esto es para determinar los microestados de un sistema. La descripción de un problema necesita las distribuciones de energía más que las de posición de las partículas. Pero eso hace más compleja la explicación porque hay que mostrar conceptos energéticos de cuántica y eso se escapa al alcance y nivel necesarios para este video. La primera manera es que las dos partículas estén del lado izquierdo. La segunda, una partícula del lado izquierdo y otra del lado derecho. Hay dos opciones. La tercera manera es que las dos partículas estén del lado derecho. La probabilidad es un cálculo para obtener posibilidades de que ocurra una situación en circunstancias azarosas. La palabra azar se refiere a circunstancias que no se pueden prevenir ni evitar. El valor de probabilidad es un número que va desde 0 a 1 o 0 a 100%. La probabilidad de un evento es igual a la fracción de casos favorables del evento entre el número de casos totales. Se ilustran las cuatro formas de que dos partículas se acomoden en los dos espacios de la caja y realizamos el cálculo de probabilidad. Dos partículas del lado izquierdo se repiten una vez, así que se divide un caso favorable entre cuatro totales. La configuración que haya una partícula de cada lado se repite dos ocasiones. La probabilidad es dos casos entre cuatro totales, es decir, 2/4. Por último, dos partículas del lado derecho, un caso favorable entre cuatro totales, 1/4. La probabilidad de las tres situaciones se pone en una distribución de probabilidad para hacer más evidente la descripción. Se puede observar mejor en el elemento gráfico cuál es la configuración que tiene mayor posibilidad de éxito de obtenerse. En este caso, la probabilidad mayor es para la configuración donde una partícula está en cada uno de los lados de la caja. Ahora consideremos tres partículas dentro de los dos espacios. Tres partículas a la izquierda la calificamos como la situación 1. Dos partículas del lado izquierdo y una del lado derecho. Dos partículas del lado derecho y una partícula del lado izquierdo como la situación 2. Tres partículas del lado derecho, situación 3. El número total de casos son 8 como se observa. Se calcula la probabilidad de cada caso. Primero 1/8, segundo caso 6/8 y tercer caso 1/8. La distribución de probabilidad de las tres situaciones se grafica. Se observan dos barras de la situación 2 que corresponden a dos partículas del lado izquierdo y una del lado derecho. Por otro lado, una partícula del lado izquierdo y dos del lado derecho, las cuales están en el centro de la distribución. Las dos situaciones tienen la misma probabilidad, así que el número de microestados de alguna de ellas sería usado para el cálculo de entropía. Ahora se consideran cuatro partículas. El número de estados es 5. Estado 1, 4 partículas a la izquierda. Estado 2, una partícula a la izquierda y 3 a la derecha. Estado 3, 2 partículas a la izquierda y 2 a la derecha. Estado 4, 3 partículas del lado izquierdo y una a la derecha. Estado 5, 4 partículas a la derecha. Las probabilidades se obtuvieron usando el concepto clásico y son presentadas del lado derecho de cada estado. El número de casos totales es 16. El estado más probable de obtener es el 3, con una probabilidad de 6/16. La distribución de probabilidad es mostrada. El estado 3 tiene la probabilidad más alta.
No se repetirá el proceso para 5 partículas. En su lugar, presentamos la distribución de 2 a 7 partículas, en este momento la de 2 partículas. Diagrama de 3 partículas, resultado con 4 partículas, el resultado para 5 partículas. Diagramas de 6 de ellas, gráfico para 7. Como se ve, al aumentar el número de partículas, siempre hay una configuración que tiene la mayor probabilidad de ocurrir, por lo que la entropía se calcularía usando ese número de microestados. Se retoma el arreglo de 2 partículas en 2 espacios de la caja. El microestado con una partícula a la izquierda y otra a la derecha es el más probable, así que para calcular los microestados se usaría esa configuración que se repite 2 veces. Se refuerza lo dicho con la distribución de probabilidad. Usando la expresión de Boltzmann se puede calcular la entropía. Su constante K vale 1.380 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. De la primera configuración, que es de 2 átomos del lado izquierdo y nada más tiene un microestado, la entropía es igual a 0 joules sobre Kelvin. Se vuelve a usar la ecuación de Boltzmann para la condición 2, la cual tiene 2 microestados y su entropía vale 4.153 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. La entropía del sistema tendría que ser la condición 2 porque es la de mayor probabilidad de ocurrir y coincidentemente en este ejemplo tiene 2 microestados. La entropía macroscópica, que es la integral del cociente entre calor y temperatura absoluta, se une al concepto microscópico propuesto por la ecuación de Boltzmann. Al final la entropía no es como tal desorden. Por un lado, es la energía no utilizable para realizar trabajo, es decir, los sistemas no son 100% eficientes. Por el otro lado, la entropía es el resultado de la configuración energética más favorable con base en probabilidad por el número de sus microestados. Haremos más videos con ejemplos de la descripción de Boltzmann para que se entienda mejor el concepto. Por el momento esta entrega ha finalizado. Información creada por el Dr. Jesús Barraza. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo.